Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Mis queridos peregrinos, estamos llegando ya al 4º domingo de Cuaresma, un domingo precioso, importantísimo en la liturgia de la Iglesia. Lo vamos a ver mañana, incluso el sacerdote tiene una vestidura especial. No se usa en todas partes, pero nosotros la vamos a usar, es muy especial, y es el domingo letare, es decir, alegraos. Hay 2 domingos en el año litúrgico muy bellos, especiales, en los cuales los sacerdotes podemos usar estas vestiduras especiales que son color rosa. El domingo gaudete, que significa gozad, y el domingo letare, que significa alegraos, alegraos en el Señor. Qué interesante que los 2 tiempos fuertes de la liturgia, que son el Adviento, preparación al nacimiento de Jesús, y la Cuaresma, preparación a la Pascua de Jesús, tienen estos puntos de contacto: gaudete y letare. De hecho, la oración colecta de hoy nos está ya hablando de la alegría, del gozo. Qué interesante, en medio del desierto y el éxodo cuaresmal, empezamos a ver ya el horizonte, en el horizonte la resurrección de Cristo y el gozo eterno, el gozo definitivo. Pues bien, queridos hermanos, esta semana ha sido una semana verdaderamente intensa en lo que se refiere a la liturgia, en lo que se refiere a nuestra oración, nuestro camino de oración, que fundamentalmente es un camino interior. Ya me lo están expresando algunos de ustedes en sus mensajes, en llamadas telefónicas, en algún email, alguna conversación que hemos tenido. Va uno haciendo un camino interior, va uno descubriendo cosas, va uno conectando las piezas del rompecabezas. Y hoy la liturgia es bellísima. Ayer hablábamos con el profeta Oseas de amenazas de Dios. Y hoy el mismo profeta Oseas da un vuelco muy notable para terminar la lectura de hoy. Estamos en el capítulo 6 del libro de Oseas, para terminar con una frase que el mismo Jesús va a tomar, va a poner en sus labios. Y la va a tomar y la va a poner en sus labios cuando escribas y fariseos dicen: este come con pecadores y prostitutas.
Jesús va a tomar esta frase de Oseas en ese momento y la va a expresar y dice: yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Vamos a analizar un poco esta expresión porque es riquísima, es bellísima. Dios nuestro Señor nos dice: prefiero el amor que los sacrificios. Ayer hablábamos del mandamiento del amor como el mandamiento central de todo. Dijimos el mandamiento central de la fe, el mandamiento central de la moral, el mandamiento central de la liturgia y el mandamiento central de la oración. Y hoy Oseas nos pone un sello, una marca de confirmación sobre esto. Dice Dios: yo quiero amor, no sacrificios. Quiero inmediatamente hacer una especie de réplica o precisación. Los sacrificios por sí mismos tienen un valor. El mismo Dios los pidió en el templo, los pidió a Moisés, están escritos en muchas partes de la Escritura. Pero los sacrificios, solo por el sacrificio, no tiene valor. El sacrificio tiene valor por el amor que conlleva. Piensen en ese sacrificio humilde, sencillo que cumplió la Sagrada Familia cuando fueron al templo. Ofrecieron 2 pichones, es decir, lo que ofrecían las familias pobres, humildes, para rescatar a su primogénito. Para rescatar al primogénito, los pobres ofrecían 2 pichones, 2 palomas. Me imagino que el costo de las palomas en ese tiempo era muy bajo, muy sencillo. Los que no eran tan pobres tenían que ofrecer un cordero o una ternera, tenían que pagar más. Bien, ¿qué tiene el sacrificio de 2 pichones? Físicamente hablando, ¿qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué realiza? No realiza nada. Más o menos sangre, más o menos plumas, no cambia nada en la historia de la humanidad ni en la historia de la religión. Lo que sí cambia es la fe, la obediencia y el amor con que uno ofrece esos sacrificios. Entonces, cuando hoy la liturgia nos recuerda con Oseas: yo quiero amor y no sacrificios, en realidad Dios nuestro Señor en una frase sola nos está diciendo 2 cosas. Una cosa: quiero sacrificios con amor, o si quieren, quiero amor con sacrificios. Porque el amor verdadero, el amor desinteresado, implica siempre muchos sacrificios. El amor egoísta no se sacrifica. Yo soy el centro de la vida, yo soy el centro de la historia, a mí me tienen que servir todos, yo soy el modelo de todo y nadie me va a decir a mí nada. La imagen preciosísima del fariseo que leímos en el Evangelio de hoy. El amor desinteresado no se pone nunca al centro. El amor desinteresado pone al centro a los demás. Y para poner al centro a los demás, tiene que hacer sacrificios. ¿Cuál sacrificio? El sacrificio de mortificar el propio egoísmo, de mortificar los propios intereses, de mortificar mi propio juicio. Muchos sacrificios tiene que hacer el amor verdadero. Eso lo saben bien los esposos, eso lo saben bien los padres de familia, eso lo saben bien los sacerdotes santos, edificantes, eso lo saben los gobernantes honestos.
El amor desinteresado, el amor puro, el amor noble, el amor santo, implica muchos sacrificios. Y esa es la primera frase de la conclusión de nuestra lectura de hoy. Porque yo quiero amor y no sacrificios. Y repito, Dios nuestro Señor no está excluyendo una o la otra, sino más bien nos está pidiendo unirlos en un ofrecimiento sacrosanto, noble, generoso. La segunda frase dice: yo quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. En primer lugar, ¿qué significa holocausto? Probablemente ustedes lo saben, probablemente no. El término holocausto viene del griego y significa que la víctima se tiene que quemar completamente. Holocausto. Holos, todo, totalmente. Causto, quemar. Quemarla totalmente. En los sacrificios del templo había diversos tipos de sacrificios. Había sacrificios de expiación, había sacrificios de oblación, había sacrificios de holocausto. En algunos, las personas se reservaban una parte o se la daban a los sacerdotes, al templo. En otras, la víctima se quemaba completamente. Pues bien, seguramente en la antigüedad los sacrificios de holocausto eran los considerados los más perfectos. ¿Por qué? Porque la víctima se quemaba del todo. Pero dice Dios, yo prefiero conocimiento de Dios. Fíjense, para hacer un sacrificio de holocausto en la antigüedad se necesitaba fundamentalmente, en términos prácticos, dinero. Yo voy, compro la víctima, la llevo al templo, se la entrego a los sacerdotes la matan, la sacrifican y la queman. Ya está, hecho. Y podía uno contentarse con eso. Ya lo hice, ya cumplí. En la exterioridad todo el mundo vio que yo traje mi víctima, la entregué y cumplí y ya está quemada. ¿Qué nos dice Dios? Yo prefiero conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio del holocausto podría caer en un cumplimiento puramente externo, ritual. Qué fácil caemos los seres humanos en cumplir en las cosas porque me vean, en cumplir por cumplir. Y dice Dios, no se trata de cumplir por cumplir, se trata de cumplir porque amo y conozco a Dios. Me atrevo a decir que también en esta segunda frase Dios nuestro Señor no está contraponiendo o uno o lo otro. Más bien Dios quiere que por el conocimiento de Dios ofrezcamos víctimas de holocausto y ofrezcamos víctimas de holocausto para conocer y amar a Dios. No es o, sino y. Estamos en una peregrinación de oración y hoy tenemos dos modelos fantásticos de oración, maravillosos. Quiero, antes de pasar a comentar los modelos, quiero comentar el inicio y el final del pasaje del Evangelio que hoy leemos. ¿Qué dice el inicio? Dice, Jesús dijo esta parábola por algunos que se tenían por justos
y despreciaban a los demás. Esos que se creen muy buenos, esos que se creen modelos, esos que se creen mejores que los demás y por eso con el derecho de juzgar a los demás. Jesús quiere corregir esa desviación del pueblo de Dios y por eso dice esta parábola, tremenda parábola, yo la he escuchado mentar muchas veces. ¿Cuántas veces gente dice, si tú eres como el fariseo de la parábola? La gente aduce esta parábola para fustigar a una persona que se siente superior a los demás. Y termina, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense que es muy hermoso en la vida de oración, en la vida religiosa. A nosotros nos explican mucho y nos educan o intentan educarnos en un tema. La persona que quiere realmente alcanzar las cimas de la santidad tiene que humillarse a sí mismo. A mí me pueden humillar los demás, me pueden decir cosas horribles, me pueden criticar, pero si yo interiormente no me humillo, probablemente las humillaciones me hagan endurecerme todavía más en mi soberbia y en mi vanagloria. Nadie puede hacerme humilde a mí, nadie. Yo tengo que querer ser humilde y tengo que querer crecer en la humildad. Y yo soy el único que puede trabajar en eso porque nadie puede entrar en mi corazón. Entonces, dicho esta introducción, tenemos hoy dos prototipos increíbles de oración. Vamos al primero, el del fariseo. El fariseo erguido oraba así en su interior, no lo decía porque no se atrevía, pero lo hubiera dicho con mucho gusto para que lo oyeran los demás. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano, pobre desgraciado que está ahí atrás. Imagínate, no, yo no soy así. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Este señor ha cumplido, al parecer, ha cumplido materialmente con los mandamientos. Pero ¿dónde está su corazón? Su corazón está dándole culto a sí mismo. ¡Qué horror! Este se siente el Dios de sí mismo y usa a Dios en el templo para aparecer muy bueno. Qué increíble cómo se nos puede retorcer interiormente la intención, cómo se nos pueden desfigurar los valores en nuestro corazón. Ese es el fariseo, horrible, dice Jesús, ese no bajó justificado a su casa, ese no le hizo ningún provecho el ir al templo a orar, nada. Probablemente bajó más empecatado y más desorientado de cómo subió al templo. En cambio, el publicano, que en aquel tiempo les recuerdo, publicanos tenían muy mala fama, serían los de los partidos políticos mediocres y rascuaches de nuestro tiempo. Ese no se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Pero fíjense, desde su interior no se atrevía. Nadie se lo impuso, nadie le dijo, ahora baja la cabeza. Nadie, él a sí mismo, porque él se sentía a sí mismo pobre, pecador, humilde, necesitado de Dios.
lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Si somos honestos, esta oración la podríamos hacer nuestra todos, yo el primero. Soy pecador, yo necesito ir a confesarme, yo necesito orar, pedirle a Dios, yo necesito vigilar. Todos y cada uno de nosotros podríamos hacer nuestra esta oración. Y dice Jesús: este sí bajó justificado a su casa. ¡Qué maravilla! Subió sintiéndose pobre, humilde, pecador, y bajó siendo santo. El otro subió sintiéndose santo y bajó más pecador de como subió. Aquí vemos una vez más cómo el tono de nuestra vida cristiana es el tono de nuestra oración y viceversa. El tono de nuestra oración es el tono de nuestra vida cristiana. Queridos hermanos, sigamos nuestra peregrinación. Aquí tenemos dos ejemplos, uno para aborrecer y el otro para imitar. Y sobre todo, tomemos de la primera lectura que nuestro Dios quiere amor y no sacrificios, conocimiento de Él en vez de holocaustos. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.